estimados peticionarios. En materia de medidas materiales de protección para las y los defensores de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene una de sus más grandes muestras de compromiso en la creación de la Unidad Nacional de Protección. Actualmente protegemos a 619 dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre las medidas más robustas tenemos implementados a la fecha 132 vehículos y 299 hombres de protección, entre muchas otras medidas. En lo que se refiere a la actividad de la Unidad Nacional de Protección para proteger a las personas que participan en procesos de reclamación de tierras, desde el 1 de enero del 2012, cuando se empezó a aplicar la Ley de Víctimas, la UNP aplicó una estrategia para brindar protección efectiva a las y los reclamantes. Esta estrategia tiene como principal eslabón el trabajo articulado con la Unidad de Restitución de Tierras y la Fuerza Pública. Mediante esta modalidad de trabajo conjunto hemos brindado protección individual a 468 reclamantes de tierra. Las amenazas a los reclamantes que son reportadas a la Unidad de Tierras son informadas inmediatamente a la Unidad Nacional de Protección, quien adopta medidas urgentes de emergencia en virtud de la presunción constitucional de riesgo que les reviste. En este esfuerzo del gobierno empleamos más de 150 hombres y 50 vehículos de protección, adicionales a las medidas presentadas para los defensores. Atendiendo a las particularidades de las zonas geográficas donde se encuentran los reclamantes de tierra, la UNP ha adoptado medidas con enfoque diferencial. Todo esto como complemento al esfuerzo de seguridad y protección colectiva desplegado por la Policía y el Ejército Nacional. Lo anterior ha tenido un impacto muy importante en la disminución de muertes violentas en esta población. Si bien la única cifra aceptable sería 0, es importante destacar que según cifras de ACNUR y la Comisión Colombiana de Juristas, mientras en el periodo 2007-2011, es decir, antes del inicio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron asesinados un promedio de 40 reclamantes y líderes de población desplazada por año, en los años 2012 y 2013, desde que se comenzó a implementar la restitución de tierras y se creó la Unidad Nacional de Protección, murieron en diferentes hechos 4 y 8 personas respectivamente. La mayoría de estos crímenes ya cuentan con personas capturadas y han sido debidamente judicializados por la Fiscalía. Finalmente, queremos señalar que para el año 2014, la UNP ha fortalecido su plan de acción en materia de víctimas, respaldando la estrategia del gobierno en materia de prevención. Somos conscientes que la protección material debe ser el último recurso al cual acude el Estado para evitar un daño irreparable. Por esto nos hemos comprometido a impulsar y apoyar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la Unidad de Víctimas, junto con la Unidad de Restitución de Tierras, en el diseño e implementación de una estrategia de prevención dirigida a las víctimas en general y a los reclamantes de tierra en particular. Voy a tomarme 2 minutos más con la venia de la delegación y de los señores comisionados para hacer algunas precisiones sobre algunas afirmaciones y cifras que se plantearon por parte de los peticionarios. Frente al tema de Buenaventura, obviamente el Estado colombiano ha reconocido la gravedad y como parte de ese esfuerzo conjunto de muchas entidades, la Unidad Nacional de Protección va a abrir una sede permanente en Buenaventura para atender las solicitudes de protección de la población objeto, tales como periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Importante destacar que la UNP y el Gobierno Nacional también ve con preocupación el tema de la tercerización que se mencionó anteriormente y ha establecido un cronograma de trabajo para poner fin a esta práctica de tercerizar los escoltas y esperamos que para el final de este año, 2014, más del 90% de los escoltas que prestan seguridad no solo a los defensores de derechos humanos sino a todas nuestras poblaciones sean escoltas de planta vinculados formalmente a la Unidad Nacional de Protección. Y invitamos a los peticionarios y a la sociedad civil a acompañar y monitorear este proceso de vinculación a la planta. No sería correcto afirmar que la evaluación de riesgo no se tiene en cuenta el contexto. Es el eje principal de las evaluaciones de riesgo que realizamos y eso lo pueden dar fe el grupo de valoración de riesgo que determina los niveles de riesgo de cada una de las solicitudes de protección, en el cual participan por supuesto la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, no tendría la Fiscalía rechaza todo, en la realidad inclusive se vuelve, que no tenemos en cuenta los informes de riesgo o los notas de seguimiento de la Defensoría. La Fiscalía todo lo ven a uno como el enemigo. Y repito, el la Estado Defensoría del colombiano Pueblo, ven a que los tiene defensores delegado de derechos permanente humanos en el como grupo de valoración de riesgo y en el Comité de Recomendación de Medidas, pueden dar fe de ello, así como el avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía. Es importante destacar que estamos haciendo esfuerzos para aumentar y mejorar la coordinación interinstitucional. También nos preocupa la proliferación de mesas, como usted lo menciona, y estamos tratando de afinar los espacios para que no se haga un desgaste innecesario de autoridades locales y que la coordinación interinstitucional, especialmente de nación-territorio, rinda frutos en beneficio de la protección.
Frente al funcionamiento paquidérmico, como usted lo mencionó, de la unidad y la necesidad de los beneficiarios a recurrir a tutelas, cabe aclarar que en ninguna de las tutelas que ha recibido la unidad de protección se ha presentado esta por no haber atendido la solicitud de protección. Lamentablemente las personas recurren a la tutela cuando se ajustan las medidas de protección y no comparten la decisión de los comités, pero yo me ofrezco, para no alargar esta discusión, a presentar un informe tanto a la comisión como a los peticionarios de los resultados y las razones de las tutelas y cómo la mayoría de ellas han sido falladas a favor nuestro en impugnaciones posteriores. Y ha habido pronunciamientos de las altas cortes en Colombia frente a que la tutela no es el mecanismo idóneo para definir las medidas de protección específicas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Luego de 2 años de implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, podemos afirmar que no ha sido una tarea sencilla. La complejidad de esta labor obedece a la magnitud del problema que afecta hoy a más de 6 millones de personas. Ninguna otra política pública ha enfrentado un desafío de esta naturaleza. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Ley de Víctimas es una realidad y no solo una promesa. El modelo de justicia transicional integral que implementa el gobierno colombiano está encaminado a superar violaciones a los derechos humanos a través de la persecución de los responsables, la búsqueda de la verdad de los hechos atroces y la reparación a sus víctimas. Todo esto como resultado de un compromiso del gobierno y de la sociedad por saldar una deuda histórica con las víctimas, reconstruir el tejido social y resarcir los daños ocasionados por años de conflicto armado interno. La implementación de la Ley de Víctimas se basa en 5 pilares fundamentales. 1. La coordinación interinstitucional, la planeación concreta de acciones transformadoras y de reconocimiento a las víctimas, sistemas robustos y confiables de información, participación efectiva de las víctimas y el fortalecimiento de capacidades territoriales. Parte fundamental de la apuesta del Estado colombiano es que ha implementado el programa de reparación colectiva desde el reconocimiento de afectaciones a comunidades, grupos y organizaciones, donde se encuentran colectivos políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. La calidad de víctima se concibe ampliamente desde una dimensión material y simbólica, bajo la presunción de buena fe, dando plena credibilidad a la versión de los hechos del declarante e invirtiendo la carga de la prueba de los hechos en el Estado. Desde que la Unidad para las Víctimas asume la coordinación de la política, hace un esfuerzo enorme para solucionar solicitudes atrasadas y, como hoy lo ha reportado a la Corte Constitucional, está cumpliendo los tiempos que la ley le ordena para la valoración. Actualmente, como dije, existen más de 6 millones de víctimas registradas e identificadas, pues la inclusión no está ligada únicamente a su situación, sino que además atiende características específicas de cada individuo o colectividad. Así, el 49.7% de las víctimas son hombres, el 49.5% son mujeres. Tenemos registradas 560 víctimas pertenecientes a la comunidad LGTBI, 126.000 indígenas, 554.000 afrocolombianos, 123.000 personas con discapacidad y más de 8.000 personas mayores de 60 años, todas las cuales reciben un tratamiento diferenciado en la aplicación de las medidas de reparación integral. En el sistema de registro anterior a la Ley de Víctimas, el porcentaje de inclusión era del 64%, hoy es del 86%, demostración clara que el Estado hoy le cree a las víctimas. El despojo o el abandono forzado de tierras, pero aquí en el Meta se presenta mucha injusticia contra las víctimas y mucho sesgo. Únicamente atienden las víctimas de las FARC, pero no las víctimas que han sido atentadas por los paramilitares. De reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. Nuestro modelo de reparación integral otorga muchísimo peso a esta medida. Por ello, la restitución de derechos territoriales busca brindar seguridad jurídica sobre la tierra, lo que da la posibilidad de acceder a proyectos productivos, subsidios de vivienda, alivios de pasivos, seguridad alimentaria y acceso a créditos, entre otras medidas, consolidando mecanismos de estabilización bajo principios de seguridad y dignidad. Estas apuestas incluyen no solo a hogares de población desplazada, sino a comunidades enteras y étnicas, al lograr la restitución de los derechos sobre sus territorios, que obtienen también el reconocimiento del Estado a la relación vital existente entre comunidades y territorios. En el tiempo de implementación de la ley,
con corte al 17 de marzo, es decir, hace 8 días, se han proferido 381 sentencias de restitución de tierras que reconocen y benefician 855 núcleos familiares con más de 19.000